Digo el trabajo de Pacheco que es muy importante, porque no solamente van a ver lo que fueron los 90, sino que el libro lo que refleja es cómo los 60, porque hoy hablamos de los 60, hablamos del Ditela, hablamos de todo eso y la importancia que tuvo todo ese momento en la historia del arte argentino, pero ese momento de los 60, ¿cuándo se empezó a estudiar? Porque cuando yo en 1990 preguntaba, quiero leer de arte argentino, no había nada, pero nada de nada. Tenía que ver los libros de Taschen, tenía que ver esto y lo otro. Y me dijeron, hay un libro que se publicó del Ditela, que lo escribió un señor que se llamaba John King. Y King era un tipo que había estado acá en Argentina cubriendo este, los problemas que pasaban en Argentina en aquella época y en Latinoamérica. Y él iba al Ditela y empezó a hacer algo del Ditela que no tenía nada que ver con lo que él informaba todos los días que estaba pasando en América Latina. Y escribió un libro. Y el libro ese se publica en 1985. Es el primer trabajo importante que se escribe sobre el Ditela. Hoy tenemos bastante producción del Ditela, sobre todo el libro de Fernando García, que tiene muy pocos años, que es un relato íntimo de lo que pasó en el Ditela, que también es indispensable, pero uno no se puede olvidar nunca del libro de King y lo que significó el libro de King. Pero el libro de King se publica en 1985. 1985. En 1989 hay otro hecho, acontecimiento muy importante, porque esos años fueron tan importantes. Se funda el CAIA. Y el CAIA, yo me acuerdo, empieza el CAIA, el Centro Argentino de Investigadores de Arte, empiezan a hacer publicaciones. Y eran publicaciones, las publicaciones que hacían eran fotocopias de facultad. Yo cuando la conozco a Andrea Yunta, que la voy a ver a la casa, me vende las fotocopias hechas de la facultad, era la primera vez que yo leía cosas de investigadores de arte en Argentina. Y era el primer momento donde seriamente se empezaron a hacer cosas. Y hubo una difusión muy grande de investigaciones del Ditela. Ese es el tiempo también donde Ana Longón y Metzman escriben del Ditela a Tucumán Arde. Y hay un montón de trabajos también de Andrea Yunta. Es decir, es un momento de mucha producción. Yo siempre recuerdo y siempre que lo veo se lo digo a Julio Sánchez, que a mí me emocionó mucho ver el comentario que hace él de Familia Obrera de Boni, de experiencias visuales del 68 en el Ditela, que lo presentaba como un gran ready-made y me traía a la cancha a Marcel Duchamp. Piensen esto, yo cuando empiezo a acercarme no sabía quién era Duchamp en 1991, yo no tenía ni idea quién era Duchamp. Viajo, me había separado, me llevaron en un viaje a Miami, estaba en Miami perdido. Imagínense esos momentos, voy a una librería, arte contemporáneo, yo saco me compro un libro de arte moderno, arte contemporáneo. Y miro en el índice de formación, de formado en la universidad, a ver quiénes estaban mencionados, digo, Picasso, tú. Y Picasso miro y tiene, supongo, 15 referencias había dentro del libro. Ah, Picasso. Y sigo pasando, y me encuentro en la D un señor que tenía como 35 referencias. Y digo, ¿este tipo quién es? Yo no digo que soy autodidacta, pero más o menos empecé a leer de él y me enteré quién era Duchamp. Y me enteré quién era Duchamp. Y cuando me enteré que Duchamp había vivido en Argentina, para mí fue, en Ramona, fue uno de las cosas que yo decía, tenemos que escribir sobre Duchamp en Argentina. Pacheco me decía, no hizo nada Duchamp en Argentina. No podemos inventar. Hay que inventar, no me importa. Empiecen a inventar. Hagan ficción de lo que puede haber hecho. No que solamente jugó al ajedrez y estuvo haciendo tonterías acá. No, 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 no. El Gran Piro, hay cosas que se hicieron acá, esto, lo, la hermana. La hermana. Y se creó el Imadúa. Y yo decía, bueno, si los brasileños hubieran tenido a Duchamp unos meses en Río de Janeiro, hubieran escrito bibliotecas de esto. Entonces nosotros teníamos que trabajar eso, era algo para explotarlo. Pero bueno, nada. No sé a dónde iba, pero estoy ahí. ¿Por qué los 60? ¿Por qué no solamente ver los 90? ¿Por qué ese periodo de tiempo donde iban naciendo todos estos artistas, donde se iban cruzando los discursos, sobre todo el discurso de Gumier Mayer, que proponía que los artistas venían de ningún lado, un discurso donde no había genealogía, donde no se podía hacer ningún recorrido, sino que los artistas habían nacido así casi espontáneamente, de revistas científicas, de los colores y la decoración de la peluquería de la tía, que querían hacer obras que se parecieran a eso.
En ese momento fue donde se empezaron a trabajar y a estudiar los años 60 por parte de los investigadores de arte. Y empezó a haber cada vez mayor producción y el rescate del Ditela verdaderamente se produce en ese momento. Más allá de lo que oralmente se podía decir y lo que podían transmitir y lo que daban en las facultades, pero la cátedra, yo me acuerdo en aquel momento, yo nunca escuché dando clases a López Anaya, pero sí la conocía a Laura Batkis, y sí la conocí, pues conocía a la gente que trabajaba con él. Y fue Laura, que fue muy amiga mía, la que yo quería leer. Había leído el libro de King, ya algo sabía, y aparte lo tenía a Suárez. A Suárez era como que lo prendía. Pablo, hablame de tú, y Pablo hablaba incontinentemente y me contaba cosas, de cualquier tema. Pero no tenía información, libros para poder hablar. Y, este, y es en ese tiempo donde la conozco a Laura también. Y Laura era adjunta de la cátedra de López Anaya en la UBA. Y Laura es la que me recomienda el librito de Aldo Pellegrini, Panorama de la pintura argentina contemporánea. Contemporánea del 68, ¿no? Del 69, pero contemporánea. Hoy, en el trabajo, en este libro, el trabajo de Cipollini, Cipollini dice que se tendría que completar el recorrido que hace Aldo Pellegrini con dos cosas más y llegar al Rojas. Es decir, que ese recorrido que hace Aldo Pellegrini, que es un libro, es muy breve, pero es un libro que yo siempre recomiendo. Si no saben de arte argentino, el libro de Aldo Pellegrini les va a venir muy bien. Este libro los va a ayudar a entender los años 90. Pero en los años 90 es cuando se comienza a investigar de manera fuerte los años 60 y sobre todo el Ditela. Por eso el libro, y en esto, quien encargado de proponer el libro fuera Benedit, que es un hombre que viene de los 60 y de ese grupo, era un cruce raro. Si ustedes toman el libro y ven qué fue lo que, bueno, hay un texto de Amalia Lacroze de Fortabat, no sé quién se lo habrá escrito, pero que mucho no dice, qué sé yo. Y acá está el de Benedit, que cuando lo leen, Benedit lo que dice es, en los 90 aparecieron personas, artistas muy especiales que pareciera que están reflejando cosas que hacíamos nosotros. No dice nada más. Y no hay ninguna historia, ni en las poéticas, ni en los materiales, ni absolutamente nada que uno pueda decir. Los 90 fueron continuadores de los 60. Pero los 90 fueron lo que le permitió a esos artistas de los 60 verse reflejados en una generación que estaba haciendo cosas. Es decir, así como las instituciones del arte se quebraron en los 60, se dan cuenta que se están quebrando también en los 90, y sobre todo por el discurso de Gumiar Mayer, que estaba generando una cosa diferente a lo que había sido el final de la dictadura y el tiempo ese que llamamos de ese expresionismo a la vanguardia, esa influencia que tuvimos de algunas corrientes europeas, que no pasó nada. Argentina de los 70, 80 no tiene nada. Los artistas de los 90 no se podían referir a nadie, porque no tenían relación para atrás. Parecía que el mundo se había acabado en el Ditela y empezaba a aparecer de nuevo en otra cosa. Esto es lo que tiene de importante para mí el libro, aparte de ser un reflejo de lo que pasó en los años 90. Pero sobre todo es la importancia que tuvieron el estudio de los 60 en toda esa época. Y cómo se comenzó a rescatar los 60. Y cómo se empezó a revalorizar, sobre todo desde la nueva figuración en adelante, obras de artistas y todo lo que había ocurrido en el litera que quedó como legendario. Entonces, el primer cruce que yo digo que hay con los 60 es que fue Benedí el que se encargó de proponer que el libro se hiciera, el libro del Fondo Nacional de las Artes. Y el Ditela, como el Rojas, hay una palabra que yo no le encuentro bien el significado, pero me parece que se lo podemos inventar y que la usan los brasileros, que es la palabra desbunde, el desbunde. Entonces yo alguna vez un brasilero en casa me preguntaba, miraba las cosas, todo, y me dice, ¿y hoy por dónde pasa el desbunde de época? Y lo miré y le dije, carajo, ¿qué quiere decir desbunde de época? No entiendo qué me querés decir. El Ditela y el Rojas se pueden representar como momentos del desbunde de una época, para darle un sentido a esa palabra. ¿Dónde está el desbunde? ¿Dónde están pasando cosas?
donde se están relajando de lo que hubo y están pensando cosas nuevas. Es una palabra que puede tener muchos significados, pero si hoy a mí me dicen, bien, yo soy coleccionista, y otra de las cosas que me pregunta mucha gente es, ¿qué, negro, escúchame, qué es lo que tenemos que comprar que va a valer más en el futuro? No, esa fantasía, no lo compras en 10 pesos y lo vas a vender como los Picasso, que compraban los rusos a comienzos del siglo XIX, a comienzos del XX. No, eso no sé, no te lo puedo decir. Porque yo cuando empiezo a comprar el Roja, y a comprar, a guardar las obras de los artistas, las empiezo a guardar porque quiero conservar un momento, porque me daba cuenta que estaba pasando algo, porque lo que escuchaba de gente más grande. Pero no, y un día me dijeron que era coleccionista y dije, buenísimo, soy coleccionista, y así me fueron reconociendo, pero no es que yo quería ser coleccionista de arte. Cuando viene alguien y dice, quiero ser coleccionista de arte, pero quiero comprar sobre seguro, y es algo que dice todo el mundo, quiero que las obras que hoy un chico de 20 años, 19, valen $200, dentro de 10 años valgan miles de dólares. Eso yo no lo sé hacer, no le puedo decir a nadie que haga tal cosa. Me puedo dar cuenta cuando alguien es bueno, y lo que yo intenté hacer en ese momento fue conservar, que después tuvo un valor y un valor histórico, porque como dijo, para mí uno de los momentos más lindos míos como en toda esta historia fue el día que el Museo Nacional de Bellas Artes recibía obras de mi colección y se hizo la inauguración y se armó una sala de los 90 y yo estaba feliz. Y era la dirección de Marcela Cardillo, que fue sobre los finales del gobierno de Cristina. Y después vino este muchacho, el cineasta, y bueno, desarmó la sala de los 90, Duprat, pero bueno, Duprat tiene otros valores. Pero respecto de todo esto, tuve mis diferencias siempre, pero estuve muy contento. Y el día más importante para mí es ese. Es más, que tengo una foto sentado en una silla, que yo, si ven la foto ustedes, en esto donde puede ser en cualquier lado, en la Facultad de Derecho, en una reunión en Quilmes, en cualquier lugar. Y estoy ahí sentado riéndome el día que están inaugurando en la sala de los 90 en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue el momento más importante, con obras mías que están ahí. Hoy, cuando veo esas obras, las recorro y me acuerdo que estuvieron en casa tanto tiempo, porque estuvieron más de 20 años en casa, y después fueron al Museo Nacional, estoy muy feliz, estoy muy contento. Así que, en realidad, el libro este, lo que viene a reflejar es todo eso, pero todo eso se ratificó. Es decir, que fue un acierto conservar aquellas obras, que había que guardarlas y que hicieron historia dentro de lo que es la historia del arte argentino. Hicieron historia fuerte, porque quebraron un montón de cosas, se mantuvieron, fueron caprichosos, fueron lo que tienen que ser los grupos de artistas para defender poéticas y defender una determinada estética. Y esto es lo que pasó, ya se veía en aquel momento y siguió. Los 60. Es muy difícil poder decir la relación que había de los artistas de los 60 con los 90 que no sea esto. Ven a aparecer un grupo de artistas nuevos que están haciendo cosas como ellos cuando aparecieron, hacían cosas diferentes y se distinguían de las generaciones anteriores. Pero no hay una estética parecida. Yo lo que digo en algún momento es que los artistas de los 90, si tienen alguna relación con poéticas, es con los concretos, con todo lo que fue el Madrid, con todo lo que fueron los años 40, 50, con ese tipo de abstracción, la abstracción geométrica. Tienen algunos que ver con eso. Porque si la relación la tenemos que buscar con los 60, esa cosa del compromiso de los 60, la cuestión política, pensando, por ejemplo, en la carta de Suárez, cuando en Experiencias Visuales del 68 le dice lo que le dice a Romero Brest, siendo cómo le va a pedir dinero a la Fundación Rockefeller, de acá hay que cerrar el litera, no podemos los artistas vivir ese tipo de cosas. Los artistas se convierten. Margarita Paxa dice, yo no soy más artista, soy una alteradora social o cosas por el estilo, que se retiraron mucho. Por eso digo, 70 y 80 fueron años donde los artistas no estaban, se habían ido a hacer otras cosas. O ese grueso de artistas, había otras cosas. Entonces, ¿en dónde lo podemos buscar? ¿Qué pasó en los años 90 que pueda tener alguna relación o qué obras podríamos llegar a buscar? Siendo editor de Ramona, en algún momento se me planteó, lo conozco a tu colega Roberto Amigo. Y cuando lo conozco a Igor, en una charla que hubo, lo veo, lo escucho hablar, digo, este tipo yo leí en los cuadernos del Calla, había leído un comentario a una obra que yo no sabía si era obra de arte, pero que los críticos le empiezan a dar el sentido de una obra de arte. Y fue una obra de arte que, si tomamos la historia del arte político en Argentina, y si nos remontamos a Tucumán Arde,
que es la deriva del Ditela, lo tenemos que emparentar, porque es una obra de igual importancia. Y esa obra es el siluetazo, es el siluetazo. El siluetazo fue una ocupación del espacio público en los alrededores de Plaza de Mayo, organizado y propuesto a las madres de Plaza de Mayo de los organismos para que cubrieran con imágenes de desaparecidos, la imagen esa, ponían el cuerpo, hacían la silueta, la pintaban y la pegaron en todo lo que era Plaza de Mayo, los alrededores, y fue muy fuerte, muy impactante cómo amaneció la ciudad de Buenos Aires el día ese de 1983. Esa obra, cuando yo era editor de Ramona, yo quería publicar un artículo que había escrito Roberto Amigo, que era la primera vez que yo leía algo sobre el siluetazo de ese tipo. Al final lo conocí a Flores, lo conocí a Kexe, la Guerrero ya había fallecido, que eran los tres artistas que lo habían hecho. Y bueno, y hablando con Fabián Levengli, que era el director de artes visuales de Adrián Hidalgo, decidimos, nos convencieron a hacer un libro que reflejara todo eso. Y para mí fue una de las cosas, es decir, a mí me dicen siempre, vos coleccionaste lo kitsch, lo que fue el Rojas y todo, pero yo me doy cuenta que en el medio de todo eso hubo una obra que fue muy importante y que fue el siluetazo. Por eso digo, la relación de los 60, si la quieren buscar en algún lado, tiene que venir por acá, por este lado, y por el arte callejero, acciones de hijos, acciones del grupo de arte callejero del GAC, es decir, ese tipo de cosas son las que más relación pueden llegar a tener con los 60, pero no las obras de los artistas del Rojas que tienen otro sentido y que pueden tener que ver más con otro momento. Aunque Bumber decía, no tenemos genealogía, y en general los artistas no se reconocen en ningún movimiento local de ese tipo. Pero bueno, por eso yo quería, y este libro también, este libro lo hicimos, lo coordinamos con Ana Longoni, ¿sí? Con Ana Longoni. Como dice autores del libro. Después vinieron las siguientes. Este libro, este se los cuento como una intimidad, ¿no? Llegamos a esta etapa. La discusión por la tapa duró como 6 meses. Porque la primera propuesta de Levengli era una, le dijeron no, otra. Todos querían, no sé, y a mí me preguntaban y yo decía, yo qué sé qué tiene que ir en la tapa de un libro. Hagan la misma tapa que hicieron los del fondo. Una cosa de colores, nada, no pongan nada. No, tengo que poner una foto de Maresca, no, una obra de hagan lo que quieran, yo quiero que salga el libro, ya cuando estamos en el tramo final, que no podía salir. Y bueno, el otra discusión grande que van a encontrar en el libro, pero es un aporte muy importante, aunque yo creo que esto que no salga de América Latina, que se dice de acá. Yo creo que Fabián Levengli, que es el coautor conmigo de la recopilación de todo, fue el que cubrió el Rojas desde que nació. En realidad, Desde página 12. desde página 12, que el encargado de página 12 era Miguel Briante, el escritor Miguel Briante se encargaba de esto. Y Miguel Briante le presta atención al Rojas, o a muestras de artistas que después terminaron en el Rojas, pero Fabián es el que sigue, porque Miguel murió muy temprano en los años 90, un accidente casero, se cayó de un techo, una tontería. Y lo perdimos a Miguel. Y bueno, y el que siguió haciendo este trabajo fue Fabián. Entonces, lo que el libro viene a reflejar también son todas las notas de página 12 que Fabián escribió sobre la cantera del Rojas, lo que ampliaba también el volumen del libro, vieron los costos que puede haber en este. Y la parte final son que en realidad el libro tendría que haber quedado, Fabián tendría que haber hecho un libro a él, con todas esas notas y haberlo separado de esto, pero quedó junto con esto, y me parece que es mucha información, es buenísima información si se quieren aproximar los años 90, más la imagen que está acá. Porque lo que este libro tiene son imágenes. Este libro les muestra cuáles son las obras centrales de los años 90. Podemos discutir por qué no incluyeron a tal, por qué excluyeron a tal otro. Es decir, son discusiones menores al lado de lo que verdaderamente es. Y yo, el artículo que se incluyó acá, en Ramón en el 2001, yo comenté ese libro. Y es el artículo como autor que tengo en este libro, que es un comentario al libro de los años 90. Y yo ya pensaba, algún día voy a hacer, esto va a salir, tendrá que salir. 24 años después salió. Va, del 2001. Ahora, el comentario está publicado en ese momento. Hay unas fechas, o acá lo puse con todo esto que les digo de los
que es muy importante en 1989. Marcelo Pacheco también ha escrito sobre coleccionismo en la Argentina. Y el recorrido desde el siglo XIX tiene que ser porque nuestro primer coleccionista es Manuel Vicente Guerrico, que nació en 1800, muere en 1870, y es el primero reconocido como coleccionista de arte en la Argentina. Y el trabajo de Marcelo Pacheco es ir recorriendo décadas. Son 2 tomos los libros de Pacheco que tiene sobre coleccionismo en Argentina. Y después otro libro importante es el de Baldassarre, que se llama Los dueños del arte, ¿no? Ese es otro libro. Si quieren estudiar coleccionismo en Argentina, tenemos que estudiar estos 2 libros de Pacheco y el otro. Después hay cosas puntuales que uno puede recorrer y demás. Y algún día quiero escribir un libro yo de coleccionismo. O de hechos históricos importantes que tienen que ver con lo que fue coleccionar o con lo que fue el desembarco del arte europeo en este arrabal del mundo que era la ciudad de Buenos Aires, allá a comienzos y a mediados del siglo XIX, y todo lo que ocurrió. Pero Marcelo, cuando sigue recorriendo y haciendo periodizaciones, creo que es todo arbitrario, de tal año, incluso las periodizaciones, la década del 60, la década del 70, la década del 80, son falsas, porque hay artistas que empiezan acá y vienen cortando y cruzando décadas. Entonces, ¿cómo podemos saber Marta Minujín cuándo es? Bueno, desde los 60, Marta, porque empezó ahí. Generalmente tomamos eso como punto de partida. ¿Cuándo empezaron a producir? Ni siquiera cuando nacieron, porque hay gente que empieza a producir mucho después, ¿no? Empieza a producir mucho después. Pero lo que marca, uno de los trabajos, una introducción de los trabajos de Marcelo, porque él no lo desarrolló, es lo que él llama, en un periodo y otro, la generación del 89, de 1989. Es decir, que él toma 1989 como un año de quiebre para empezar otro periodo que llega hasta hoy, hasta ahora. Estamos transitando ese periodo de coleccionismo, pero que empezó en 1989. 1989, ¿qué? Vamos. 1989 es el año en que se cae el muro de Berlín. Es el año que asume la presidencia de la nación Carlos Menem. Y es el año en que comienza a funcionar el Rojas con Gumier 1989. Que dijera Pacheco que es 1989 el año de un nuevo coleccionismo, lo que hace es ubicarme a mí que coleccioné el Rojas y ubicar a toda una generación, porque empezaron a aparecer muchos coleccionistas, empezó a haber una avidez y una necesidad, pero no ya de esa gente que tenía mucho dinero. A ver, coleccionaron Carlos Pedro Blaquier, yo lo aplaudo, estoy muy contento con Don Blaquier, que pudo hacer lo que hizo, pero tenía una espalda muy especial para poder empezar una colección. Y él decía, quiero ser coleccionista de arte, y bueno, ¿qué tenemos que comprar? ¿Pintores viajeros? Bueno, sí. ¿Salen obras de tal? Bueno, compren todos los dibujos que pueda haber. Hay coleccionistas que empezaron a ser de otro tipo. Y entonces son profesionales medios, arquitectos de Córdoba, o hay un montón de gente que empezó a surgir, que empiezan a acercarse a las producciones locales y que empiezan a coleccionar de otra manera. Y uno de los que empezó a coleccionar de esa manera fui yo también, como un hecho paradigmático de qué había que comprar, qué había que conservar, y que fue ese momento, el momento del comienzo, el comienzo del Rojas. Y el otro hecho importante, porque es 89, y se creara el CAIA en 1989, el otro momento importante es la aparición de Artebá. Artebá fue un motor para dinamizar el mercado del arte, y eso fue en 1992. Cuando aparece Artebá, yo no iba en el comienzo, no me gustaba la selección de galerías y todo. Y Artebá tiene un vuelco grande en el año 2000 cuando empiezan con el barrio joven. Cuando empiezan con el barrio joven, cortan con todo lo que era la relación con galerías anteriores y empiezan a incorporar otro tipo de galerías, otro tipo de artistas. El 2000. En ese Artebá se modificó todo, pero ya se había creado para aquella época, esto es como el final, no figura en ninguno de los trabajos. La importancia que tiene, todo lo que había pasado se ve ahí, pero la importancia para mí llega en otro quiebre, que es lo que viene después del Rojas, que es la creación de la primer galería autogestionada por artistas que se hace en la ciudad de Buenos Aires. En el barrio de Almagro se funda Belleza y Felicidad, de Cecilia Pavón como escritora y de Fernanda Laguna como artista. Y a partir de ahí, artistas gestionando una galería de arte
Piensen en lo que era una galería de arte. Ayer se cumplieron 100 años de Van Riel, ¿no? Uno pensaba en una galería de arte Van Riel, o son cosas así, las de Arroyo, algo por el estilo. Y estas abrieron una galería en el medio de Almagro, en una vieja farmacia, y la parte de abajo del depósito era... Pero esto marcó y le permitió ver un montón de gente que podían hacer sus espacios. Y ahí empezaron a explorar, a explorar, a explorar. Y hay un montón, hoy la gran mayoría de las galerías que hay no están manejadas por personas profesionales que se dedicaron a eso, no, son artistas que se reciclaron como y empezaron a trabajar de esa manera. Y esto también, porque la galería, 1989, 1998, son todos momentos de quiebres grandes, y por eso lo que dice Pacheco es de que se modificaron las instituciones del arte con lo que pasó a partir de ese momento, es lo que ocurrió. Y es ese otro hecho histórico importante que fue ahí. Yo hoy cuando hablo y hablo de coleccionismo, yo digo, yo me identifico como generación del 89. Y está muy bueno podernos identificar de esa manera, porque años después surgió también un grupo que ahora nos estamos por juntar, pero por vez número 17, no sé cuántas, que es el Grupo de Coleccionismo Federal, que son coleccionistas de todo el país. Todavía somos pocos, porque se tienen que seguir generando jugadores en ese mundo, en el mercado del arte. Cosa que no sé. Yo me perdí la oportunidad cuando lo conocí a Milei en un Arteba, le tendría que haber preguntado qué piensa él del mercado del arte y cómo lo podríamos activar o generar o qué se podía llegar a hacer. No sé si sabía algo de arte, estaba con, ¿cómo se llama? Que es asesor de él. ¿Qué? Le podemos enseñar si no sabe. Sí, no sé qué le podemos enseñar, pero No sé qué asesor de qué. con Daniel Abate. Ah, ok. Daniel Abate era su asesor en ese momento, yo lo vi, yo no sé qué le dijo o qué puede hacer. Pero el mercado de arte, ¿qué sabes del mercado de arte o cómo podemos dinamizarlo? Porque hay mercados que están mucho mejor que nosotros, el mercado brasilero, el mercado mexicano, y cómo apuestan a sus artistas y qué es lo que hacen. Un comentario de los coleccionistas argentinos muchas veces es, van a Sotheby's y sale a la venta un mexicano X, y todos están ahí levantando las paletas, ¿no? Y lo mismo pasa con los brasileros, pero cuando salen los argentinos, y es muy difícil la venta de obras que son ya segundo mercado, que se puedan vender y qué valor pueden llegar a tener. Pero bueno, ¿Querés que abramos a preguntas? sí, yo creo que me tienen que hacer preguntas porque si no puedo seguir hablando y hablando cositas. Pero bueno, el libro 24 años después, yo estoy feliz de que haya salido. Es más, el día que lo recibí, decía, no puede ser. Y no le hablaba. Fabián nunca le dije nada, pero era para putearlo cada vez que lo veía. Le digo, ¿pero por qué razón tenemos un libro para...? No, siempre me daban alguna excusa ridícula, hasta que un día Adrián Hidalgo me dijo, lo vamos a sacar. En serio, lo quiero ver. Bueno, y ahí pasó el tiempo y salió. Y yo lo único que agregué al libro es, vuelvo a repetir, es el trabajo donde yo comento el libro del fondo, que creo que está bien, porque también había que justificar por qué el fondo incluye a los que incluye. ¿Por qué razón y de dónde vienen? Y bueno, y ahí hice un recorrido también de qué fue lo que pasó en los años 90, la importancia de la Fundación Antorchas, que muchos lo olvidamos, pero para los 90 fue central la Fundación Antorchas, las becas de Antorchas, la primera la beca de Cuitca y la segunda la beca de Barracas. ¿Conociste la beca de Barracas? Sí. La beca de Barracas, la beca de Barracas, y después, bueno, todo lo que fue Diodesi, el Rojas. En el libro, lo que está reflejado cuando dicen una imagen 90, la estética de los 90, la imagen 90 es el Rojas, que excluye todo lo demás que pueda haber habido. Y todo lo que era el discurso neoconceptual, que era mainstream a nivel internacional, el libro también lo refleja. Y tenemos muy buenos artistas de esa tendencia, de esa inscripción internacional. Jorge Macchi, por ejemplo, yo lo destaco siempre como uno de los más importantes que tenemos. Pero fue otra cosa la que estuvo ocurriendo, y fue otra cosa la que refleja el libro cuando decimos imagen 90. Macchi va a seguir cortando décadas y va a seguir siendo un gran artista, pero los artistas que impusieron una estética nueva y lo hicieron de otra manera, salieron de esa cantera gracias al ojo, al capricho y las peleas enormes que hubo. Esto es increíble, ¿no? También discutir y pelearse por cosas de arte, pero los artistas se pueden pelear por el tema de un cuadro.
¡qué mierda! ¿Cómo van a pintar esto? ¡No lo merece! Y vos decís, pero ¿cómo se pueden pelear así? Y se peleaban en serio. ¿Y de qué manera lo podían hacer? Y esas pasiones es lo que a mí también siempre me... yo abogado, venía de otro lado, me quedé con tiempo libre en un determinado comienzo del menemismo, era fiscal federal, me echaron de la Fiscalía Federal, no servía yo para lo que el mundo judicial planteaba en aquel momento y tuve mucho tiempo libre, no tenía mucho trabajo como fiscal en otro lugar. Y empecé a conocer artistas, y lo que me sorprendió siempre, yo no sé cuántos de acá, aparte de ser estudiantes, son artistas, pero lo que sí somos todos, somos seres humanos, ¿no? Argentinos que estamos acá. La vida, no sé qué sentido tiene para cada uno, pero tiene un sentido, se lo queremos dar, y la vida. A veces te pones a pensar y decís, la existencia, todo, cuando te pones muy... ¿Qué es? Es un sinsentido todo. ¿Y quiénes le dan sentido? Bueno, le dan sentido a las cosas. Yo vamos a la iglesia, hacemos esto, pero tenemos un sentido de la vida de alguna manera. En los artistas, el sentido de la vida es un disparate, pero viven de eso. Y eso a mí me enamoró cuando lo empecé a conocer. ¿Cómo? La vida es la utilización del azul. Ah, la mierda, bien. Muy bien. Era como un discurso que no tenía que ver con algo que yo estaba preparado por. Y eso me deslumbró y me sigue deslumbrando al día de hoy. Cuando uno va a una muestra y yo pregunto y me empiezan a contar una muestra, tal cosa, sí. No importa qué es, de dónde viene la justificación. Y el arte, en eso, lo que a mí me dio fue un sentido, si quieren ustedes delirante, al sinsentido de la vida. Que no sé si lo tiene o no lo tiene, pero a mí me ayudó a eso, y me ayuda a vivir, y vivir con cuadros en las paredes, que es lo otro, me hace bien. Sigo siendo un cuadro de tribunales, si tuviéramos que hablar de otro tema, nos peleamos, tenemos que discutir cosas y demás, pero en lo que es arte, yo respeto prácticamente todo, no es que colecciono todo, ¿no? Pero cuando un tipo me dice, no, yo me levanto a las 5 de la mañana y hago rayas así. Ah, es maravilloso. Y yo, no puedo ir a dormir si no hice 3 líneas más. Está buenísimo. Y son así. Y uno los ve así haciendo niñitas y niñitas, o lo que fuere, o pintando lo que quieren, o retratando la vida de la manera que la quieren retratar, y a mí eso me emociona. Y me va a seguir emocionando, porque la vida, en serio, no tiene sentido. Y si tiene sentido, se lo vamos dando nosotros y lo tenemos que ir inventando. Y eso me gusta. Bueno, háganme las preguntas. Mira, claro, Yo, Gustavo, te quería preguntar Sí, de tu experiencia con los artistas de los 90, más en el mano a mano, porque se habló mucho de una estética de la precariedad y el trabajo desde la precariedad. sí, O sea, digo, pero a pesar de eso, ellos crearon una movida, digamos, ¿no? sí. Que tenía esas condiciones materiales que eran muy precarias, pero de eso construyeron una estética. ¿Cómo eran esos talleres? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo lo veías vos? O sea, Mira, lo que yo puedo recordar de todo aquel tiempo es que los artistas no tenían buenos lugares para trabajar. Y si yo te digo, empecé a conservar obras, no es que empecé a coleccionar, que un día dije, pues hay mucha gente que a mí me viene a ver y me dice, yo quiero ser coleccionista de arte. Buenísimo, también vas a ser coleccionista de arte. Coleccionista de arte puede ser Amalita, la nieta de Fortabat, qué sé yo, ella dice un día, sigo y sigue en una tradición familiar. Pero los chicos no te dicen esto. ¿Por qué me fui ahí? Porque porque vos empezaste a conservar. Porque yo empecé a conservar. Yo no sabía que era coleccionar. Yo no vengo de una familia de coleccionistas. Nunca había hablado con un coleccionista de arte. No tenía idea que yo también tenía el mismo prejuicio. Amigos míos del colegio venían y me decían, ah, ¿sos coleccionista? Sí. Entonces venían acá y miraban. Y decían, pero no tenés Berni. No tenés... Voy a tener Berni. Petoruti. No, no voy a tener Berni Petoruti. Claro que no. No tengo ningún Jules Solar. No, no tengo eso. No lo tengo porque no coleccioné eso. Yo coleccioné otra cosa. Ah, y mira, ¿esto coleccionaste? Sí. Pasó el tiempo y hoy lo que yo coleccioné ya se consagró, ya es canon, pero en aquel momento era así. Y me decía, ¿y por qué? Y porque muestran acá, porque son de acá. Pero lo que yo veía, yo siempre me acuerdo cuando lo conocí a Miguel Jarte, que es un artista emblemático de todo ese momento. Un artista que formó parte con Suárez y Pombo
de unas muestras que legitimaron al Rojas, porque Pablo pide fecha para mostrar en el Rojas, y era un aval muy grande que le daba Pablo Suárez, hablando de los 60 en el recorrido, que artistas de los 60. Benedict quiere hacer el libro, Benedict dirigió la Beca Antorcha. Pablo aparecía de vuelta, se había ido a trabajar, no sé a dónde, estaba en un lado o en el otro, aparece en Buenos Aires de nuevo, con ese discurso que tenía, con esa carisma, con esa personalidad increíble que tenía Suárez, convenciendo a todo el mundo, y cuando le llevaban la contra decía cualquier cosa increíble. Me acuerdo a Fermín Febre, alguna vez lo vi, lo destrozó. Era tremendo Pablo, pero era muy influyente. ¿Dónde estaba? Y los artistas no tenían lugares donde trabajar. Yo la primera vez que lo conocí, iba a Jarte. Jarte me mostraba las obras, juro, una puerta, vieron un closet, una cosa así. Abrió la puerta y había unas obras que tenían cerca de 1,80 cada una en Tergopol. Y me las mostraba así, con una linternita. Y yo me acuerdo que cuando lo conocí le dije, flaco, las obras se van a romper. Y yo decía, sí, no, pero bueno, el día que lo conocí. Al otro día lo llamé, yo me había separado, me había ido de mi departamento y pues volví a recuperar el departamento donde todavía vivo. Y no tenía nada en las paredes. Había comprado un par de tonterías. Y le dije a Miguel, ¿por qué no? Todas estas cosas que tenés acá, ¿no las querés traer a mi casa? Yo lo invité a casa, le di a a cenar, miró las paredes, toda mi casa estaba sin nada. En ese momento, la gente de mi casa sin nada, ¿no? Estaba así. Terminó, miró todo. Y Miguel vino y colgó todo eso ahí. Pero lo rescaté y después venían otros artistas y me decían, ay, Miguel está tan feliz de ver sus obras colgadas y de verlas así y todo. Y fue importante eso. Pero no tenían lugares para producir, no había. Pero empezaban a aparecer las becas. Era difícil a veces entrar en las becas. Y bueno, y con cosas así llegó, por ejemplo, para el año 95, no, 95 no, 96, Gumier empieza a organizar la última muestra importante grande que hace él. Gumier Mayer, esto para los 90, tiene tres momentos curatoriales centrales. Uno es algunos artistas del 92, toda esa selección de artistas que incluyó en la muestra de Recoleta del año 92. Segundo es el catálogo 5 años del Rojas, que se publica en el 94. Y en tercer lugar es el Estado del Arte de 1997. Gumier empieza a hacer reuniones para la muestra que iba a hacer en Recoleta, el Estado del Arte, y en ese momento el que aparece como uno convocado para la muestra era Benito Laren. Yo conocía las obras de Benito, pero no lo conocía a Benito. Benito vivía en San Nicolás. Benito, ¿vieron cuando se privatizó Somisa? Cuando se privatizó Somisa, Benito trabajaba ahí. Trabajaba en la parte del horno de Somisa, lo indemnizaron, y como cualquiera, ¿qué hacen? Reciben una indemnización importante, no te invertís, cuando te quedaste sin laburo, pero te indemnizan. ¿Qué haces? Vas a ver una medium, como corresponde. Vas a ver una medium, con la pelota, la bola de coso, le dijo que era lo que tenía que hacer. No es que fue a ver un inversor, nada, no, una medium. Muy habla de allá, de más allá. Vas a triunfar en Nueva York. Esa era la cabeza. Benito se embarcó, invirtió todo lo que tenía y se fue a Nueva York. Se consiguió un lugar para vivir que le había conseguido el papá. Que le había conseguido el papá. ¿Me estás por un paro cardíaco? ¿Lo ves así? Ayuda por las dudas. Y Benito llega a Nueva York, se va a estar un año. Nada, comía una vez por día. Fue horrible lo que le pasó. No triunfó en absoluto, nunca le fue bien, aunque su anhelo es ser famoso, triunfar, tener esto y lo otro. Lo conozco en el 96. Y en el 96 tenía otro proyecto, también muy coherente, muy así, como tipo la bola, ¿no? Era buscador de tesoros. ¿Les conocen buscadores de tesoros? Hay una asociación argentina de buscadores de tesoros. Son unos atorrantes que andan, venden no sé qué cosas, tienen el palo que usan en la playa para encontrar cadenitas y esas cosas, bueno, se van. Y siempre tiene que haber algún medium en todo esto y todo. Y ahí lo conozco al área. ¡Wow! Digo, vení a casa. Entonces, ¿quién me lo presenta? Miguel Jarte. Digo, vení a casa, recorre mi casa, así que su único comentario fue, no tenés Laren. No tengo Laren, todavía no tengo Laren. Todavía no tengo Laren. Y hablaba de los tesoros.
Pero no les puedo explicar los disparates de Benito, hablando del tesoro de Sobremonte, que ya estaba cerca, lo tenía individualizado, le faltaba en un campo, no sé si metros o qué, donde empezar a agujerear, pero ahí Sobremonte se le habían caído cosas y estaban ahí. Todas cosas así. Este era el proyecto mental que tenía este muchacho, por ejemplo, para hablarte de otro artista, ¿no? ¿Y qué hice con Benito? ¿Qué tenía que hacer? Lo conozco un lunes. El viernes, me acuerdo que estaba terminando de trabajar, pero en ese momento era fiscal en Comodoro Pi, y estoy así, y a las 11:30, 12 le digo, Miguel, nos vamos a San Nicolás, porque Benito vivía en San Nicolás. Oh, sí, no tenemos nada que hacer, no, fin de semana. Estábamos los dos en banda, yo, tú, auto, pum, nos vamos. La regresamos a Benito, te vamos a ir a ver. Y Benito, oh. Y cuando llegamos, Arrabales de San Nicolás, claro, después de haber sido un año, haberse gastado toda la indemnización, que el padre, a patadas en el piso, lo tenía trabajando, el padre era plomero, y lo tenía trabajando en obra, reparando casas, todo él estaba Benito. Pero ese día tenía un taller. Imagínense un frente de una casa, Arrabales de San Nicolás, barrio Don Bosco, donde la dirección, el número de la casa está pintado con ladrillo, vieron así, tuc, tuc, el número. Llego ahí, la puerta, pará, yo bajaba, era la época que yo ya filmaba. Entonces llego, tac, bajo con la cámara. La gente pensaba que no, de Buenos Aires, no sé qué decía Benito, era como que llegaba al Canal 13, la televisión. Y yo con la cámara con Jarte, pasamos la casa así, y al final, jardín, el galponcito del fondo. ¿Vieron el galponcito que puede ver en el fondo de una casa de Gran Buenos Aires? Estaba ahí. Pum, lo abrió y de este lado estaban todas las cosas del padre, como plomero y todo. Y en un lugar, y les puedo asegurar que no es más grande que esto hasta acá, así, de 2 metros por 1,5, prendió la luz, estaba lleno de obra, pero un lugar así. Y estaban trabajando ahí. Y yo miraba los platos voladores del Aren, las cosas, las maravillas. Y él decía, este hijo de... ¿Cómo tiene todo esto acá? Y estaba trabajando así como podía. Ese era otro, Benito era eso. Entonces, ¿qué le dije? Esa noche fuimos a cenar, delirante todo, Benito. Todo me importa, no cuento muchas anécdotas porque no me voy. Y esa noche le dije, después de escucharlo, porque claro, como todo, el Benito salía de sus vidas pasadas. Entonces, reencarnado, no sé qué. Y un tipo que se te siente y te empieza a hablar, yo reencarné porque mi padre y mi madre. Y lo que les propuse fue, ¿no querés venir a pasar una semana a casa? Y te venís, porque el Benito nunca había dormido en Buenos Aires. Fíjate lo de, como decir, los artistas. Benito venía, traía obras y a la noche se volvía a San Nicolás. Benito tenía que mostrar, venía y a la noche se volvía a San Nicolás. Nunca había dormido en Buenos Aires. Entonces le dije, ven, quédate una semana en casa. Y se vino. Después estaba emocionado, fue un momento de esos muy importantes, qué sé yo. Se quedó 8 años en casa. Y nada, tuve mi roommate, era inoloro, incoloro, era todo, Benito no me molestó nunca y nos llevamos siempre bien y no tuve ningún problema. Pero así fue otra de las cosas. Pero eran todos igual. Eran todos artistas que no tenían grandes talleres, no tenían absolutamente nada, y era muy difícil. Y la obra, vender la obra, también era una dificultad. Sigue siendo un problema ahora, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era mucho más. Pero con estas anécdotas, yo me daba cuenta de eso. Y lo que quería era que las obras no se destruyeran. Yo quería que las obras se conservaran. Y en un determinado momento, yo le había comprado una obra a Martín Di Girolamo, Martín, y me encontré con otra artista con la que me pongo a hablar y me dice, no, a Martín, un coleccionista muy importante, le compré una obra. Yo decía, un coleccionista muy importante, yo lo llamé. Martín, chique, bueno, vendiste, no, sos vos, boludo. No, ¿cómo yo? Sí, y así pasó el tiempo. Yo digo, el día que me recibí de coleccionista, que lo mencionó Lía, fue en el 99, que este señor Glufer, Jorge Glufer, hacía los premios que se llamaban Leonardo. ¿Ustedes saben por qué Leonardo se llamaban los premios que hacía? Por el papá. Ah, no, por Leonardo da Vinci. Claro, uno pensaba que si Leonardo da Vinci no era por el padre. Era muy autorreferencial, Jorge Glufer. Pero bueno, nada, tenía eso. Mira, más allá de la importancia del CAIC, que en este recorrido antes del Rojas y por muchas otras cosas después del Litel está el CAIC, que mantuvo viva un montón de cosas, el grupo de los 13, todo eso, con todas las críticas, con todo, pero que es importante mencionar y tener presente, ¿no? Vemos si alguno quiere hacer preguntas a Gustavo, estudiantes.
casa. No, tengo miles, pero Venga. primero te iba a preguntar que hay una discusión que, o sea, yo la siento mucho en mi generación ahora con esto que está pasando últimamente, que es, muchos preguntan de mi generación, ¿para qué sirve el arte? ¿No? O sea, te iba a preguntar eso, bueno, te iba a preguntar eso, pero después te das cuenta que con la experiencia de la medium, ya tenés la respuesta. O sea, es para alguien que es racional, que es solamente racional, pero bueno, me parece interesante preguntarte a vos, Sí. porque venís de la abogacía, de tribunales, de un mundo muy racional, que por ahí entiendo que son esos mundos que están más alejados a entender para qué a los que nos gusta el arte o para qué sirve. Si querés contarme eso, buenísimo. Si no, tengo otra pregunta. Bueno, contarte eso, yo no lo sé. ¿Cómo se puede despertar o cuándo uno tiene ese día? Porque yo no vengo de una familia que me estimularan el arte. Hacía dibujitos en el colegio, qué sé yo, formaba parte de mi grado cuando había que competir en la competencia de manchas, pero no tenía nada. Sí, lo que sí me acuerdo es que cuando tenía 8 años, esto sí a todos por ahí les tiene que haber pasado. Cuando tenía 8 años en la casa de una tía, ¿se acuerdan esas revistas que eran la Pinacoteca de los Genios? Todavía siguen dando vueltas por ahí. Y yo estaba en todas las revistas esas que eran grandotas y miro una y digo, wow. Y la empecé a verla y me la llevé. Y ella me dijo, sí, te lo regalo, te lo regalo. Y lo que estaba era la Pinacoteca de los Genios del Bosco, de Jerónimo Bosch. Yo lo que estaba viendo era el Jardín de las Delicias, el Cardeno, estaba viendo esto, y esto es maravilloso. Cuando después de ese año viajé a Madrid y lo vi en el Prado, no lo podía creer. Y cuando viví en Madrid también, era los domingos, era un momento para mí de, como decir, vivir con el arte. Los domingos estaba con mi esposa en aquel momento, y vieron el domingo el bajón, además estás en el extranjero, teníamos que ir a comer carne, hacer esto, el otro, volado de estar lejos, porque te puede pasar, y el domingo bajar, y nos encantaba ir al Prado, sobre todo me encantaba a mí, y yo me sentaba enfrente todavía, era más fácil verlo, porque ahora está cada vez más concurrido y todo. Pero en aquel momento también me había sentido me sentaba así, miraba el Jardín de la Delicia, podía ir solo al Prado a ver el Jardín de la Delicia y se quedaba bien. Me hacía bien. Ahora, ¿por qué me hacía bien a mí? Pero puede haber cientos de personas que me dijeran, acá no, vamos a hacer otra cosa, ¿no? No sé, estaba en Madrid, podemos ir a ver al Atlético, al Real, ¿no? Hacer otra cosa. Pero yo lo que me gustaba era hacer, era eso. ¿Por qué? Y no lo sé. Hay un día que te pasa. Esto lo cuento de chiquito. Pasaron los años y yo estaba... Perdón, te interrumpo. Sí. O sea, esto de... ¿qué te pasa? O sea, básicamente tenemos que la discusión de para qué sirve el arte, mantenerla entre los que pasan con el arte. ¿Cómo hacemos para al resto del mundo que está atacando el mundo del arte? ¿Cómo seguimos evangelizando? No, ¿cómo seguimos evangelizando? ¿Cómo seguimos llevando la palabra? Ya te va a pasar. Y si no te pasa nunca, ¿cómo hago para hacerte entender que hay que poner plata? Andamos a la media. ¿Entendés lo que digo? Sí, no. A ver. O sea, tengo que esperar que le pase. Y si no le pasa nada a nadie... Y si no le pasa nada a nadie, puede ser que no le pase nada. Y puede ser... Chau. Puede ser que no, porque yo me vengo preguntando lo mismo que esto, que vos te preguntás, cómo hacer para convencer a la gente que tiene algún dinero como para que se invierta en arte y disfrute, y no lo sé. Pero yo sí sé lo que me pasó a mí, pero no lo puedo. Son esas cosas que son intransmisibles, no sé cómo hacerlo. Podemos enseñar, podemos estar. Es bueno hablar si hay alguna inquietud y me llevan a lugares con gente que tiene la inquietud, que quiere empezar a coleccionar o convertirse en comprar obras, si quieren hacer algo por el estilo, generalmente los puedes estimular, pero ya tiene que haber un salto más. Yo veo en la reunión de SEO, no sé qué, que están ahí, los tipos van a estar por ahí como abrazados. Más preocupados con amigos míos que se quieren comprar la quinta bolsa de golf, de palos, del año. Y yo digo, ¿pero cómo vas a gastar 5 lucas más en esto? ¿Por qué no te compras un cuadro? ¿Un qué? Un cuadro, ¿no? Bueno, pero después, en algún momento, cuando tienen algo, lo empiezan a apreciar y se van dando cuenta. Y hay anécdotas. Juan Cambiaso, un gran abogado, coleccionista de arte. Juan, en un determinado momento, en el estudio de Márvaro Farrell, estaba ahí, qué sé yo, llevaba obras, ¿no? Llevaba obras. Los socios lo miraban. Esta boludez de Juan, tal, no le daban bola. Vinieron los 90. Empiezan los años 90 y empiezan a llegar inversores extranjeros, sobre todo Estados Unidos. Venían, qué sé yo, grupos de tipos, todo estaba. Y cuando estaban ahí, los querían captar como clientes. Era un estudio que quería captarlos como clientes.
Y de pronto un día ven que dice uno, estaban ahí los yankees, los vimos, entonces, oh, what is this? Entonces eran cuadros y todo. ¡Llamen a Juan! ¡Llamen a Juan! ¡Llamen a Juan! ¡Llamen a Juan! No importa si el cliente iba a tener que ver con el cliente o todo. ¡Llámenlo a Juan! Y aparecía Juan, ¡tum! Empezaba a hablar y la conversación se iba para otro lado. Les sugiero, miren, está en YouTube subido de estas discusiones que hubo recientemente con el tema de si suprimíamos en Argentina el Fondo Nacional de las Artes, que convocaron artistas de todas las disciplinas y demás. Daniel Ontiveros habla en el Congreso, y yo les sugiero que lo busquen en YouTube, está Daniel Ontiveros sobre la ley sobre el Fondo Nacional de las Artes y todo. Y lo que termina diciendo él, y dando algo que sabemos todos los que estamos en ese mundo. ¿Por qué Amalita Fortabat compra el Turner cuando lo compra? Amalita Fortabat compra el Turner y bate récord de precio de una obra a nivel internacional cuando lo compra, previo a tener que visitar la Casa Blanca en un ágape, en una cena que iba a haber, donde ella, con su fortunita al lado de lo que había ahí adentro, iba a pasar desapercibida como una rica más. Amalita compró el Turner, fue tapa de todos los diarios, y cuando llegó, vamos a vender cemento. Y le abrieron las puertas de todo. Entonces lo que le podés decir es, Eduardo Constantino, lo que de acá entró al mercado financiero mexicano. No es que lo compró solo por tener un Frida en Buenos Aires. Bueno, y cuando les compró a los brasileños el Tarsila, se lo quisieron comprar. No entiendo cómo los brasileños se perdieron de tener ese cuadro. Que él tuvo reuniones y tiene reuniones a nivel Estado. ¿Cómo se llama? Lucef. Dilma lo fue a ver a decirle que quieren recuperar ese cuadro. Le dijo, no. Poneme un Malva en San Pablo. Sí, poner un Malva en San Pablo o en Río de Janeiro, una cosa así. ¿Pero eso es una pregunta? Bueno, entonces no es que hicieron también grandes negocios. Lo que dice Ontiveros es una cabeza. Hay un muy buen trabajo de Daniel acá. El trabajo de Ontiveros, el trabajo de Guagnin, yo lo sugiero como para hacer un recorrido de lo que es el arte argentino. Si tenemos que buscar algo, hay que estar por ahí, del Ditela, el Caí, todo como va, tac, 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 tac. Aparte del librito. ¿Alguno leyó el libro de Aldo Pellegrini? Sí. ¿Lo conocen el librito de Aldo Pellegrini? Sí, pero si no lo necesitamos conocen. una bibliografía más actualizada, negro. Pero es un buen comienzo. Yo no sé qué libro de historia me decís ahora para agarrar ahora. ¿Cuál sería? Todavía sigue vigente el de Sudamericana del 99, coordinado por Burucúa. El de María José Herrera, 100 años de arte argentino. Para los 90. Vanguardia, internacionalismo y política. Imágenes Bueno, inestables de su vida. imágenes inestables. Hay otras cosas. Pero está muy bien como inicio, sobre todo No, cuando no había nada Pellegrini más. a mí. No, ya sé. Y aparte si es de Gastón. No, y además no había nada más. Está muy bien. Pero mira, acá tienes una pregunta interesante. Muy breve. Y un comentario de lo que dijiste recién. Vos es que durante muchos años la Secretaría del Tesoro norteamericano, cada vez que Argentina iba a pedir plata, el argumento que le tiraban, que lo inventó Neil, que era dijo, el día que la persona más rica de Argentina deje de comprar cuadros en Nueva York y compre arte argentina, ese día le damos plata. Ah, no sabía que era Sí, así. O'Neill se lo dijo en una cena delante de Amalita. Pero mira que era difícil comprar arte para los ricos argentinos. No, pero se lo dijo como diciendo, Sí, ustedes se dedican sí. a fantochear afuera, Sí, el día que lo hagan en su país, nosotros le prestamos. sí. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Perdóname, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a Guido Di Tieno le quisieron vender un polo. Sí. Guido quiso, cuando estaba con la fundación, con esto, en el momento, digamos. No, pero el comentario en el sentido de que los tipos lo que decían es, Sí. esta tipa, la plata que tiene, en vez de fortalecer el arte argentino, viene a fantasear a Nueva York, el día que esta tipa invierta Sí. en su país, yo te Sí. presto. Pero la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Yo tuve el remate que hiciste en Roldán, no compré nada. Remate, sí. ¿Qué sentiste personalmente desprenderte de esa obra? Porque era muy impresionante. Y segundo, ¿vos pensás que el mercado valoró el prestigio que tenía eso o sentís que se quedó corto? No, yo creo que lo valoró. Y fue una sorpresa para mí que lo valorara de la manera que lo valoró. Y bueno, yo no sé si saben, yo no lo conté, digo, de entre las distintas cosas que me pasaron en el último tiempo, tuve que acomodar mi economía. Yo tengo un muy buen sueldo, que es el sueldo de juez en el Poder Judicial. Digo, bien, empezó una nueva etapa de mi vida, donde tengo un hijo que ayer cumplió 14 meses. Bien. O sea, me casé de nuevo, luego, y tengo toda una familia. Entonces tuve que organizar algo y dije, bueno,
¿cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedo resolver temas económicos? Y dije, bueno, a ver si era cierto, y la colección, porque los de Roldán, la gente de Roldán siempre decía que quería hacer algo en mi colección. Y ahí se hizo. ¿Qué fue? Y yo sentí un placer muy grande cuando vi que se vendieron. Claro que los extraño, pero yo ya los extrañaba algunas de las obras cuando había hecho la donación al Bellas Artes. Entonces, cuando se hizo la subasta, yo estaba decidido que se hiciera y estaba bien. Entonces, cuando yo pienso en la colección, mi colección, no la puedo pensar como la pudieron pensar, qué sé yo, algunas otras personas dentro de la historia del arte argentino, que terminó todo en el Museo de Bellas Artes, todo completo y demás. Yo sé que hubo una colección, que fue mi colección, que tuvo un momento y que está reflejada en libros y que valorizó los años 90, valorizó lo que pasó en el Rojas. Y cuando se vendieron y se vendieron los valores que se vendieron, yo me puse muy contento. Me puse realmente muy contento. Estaba sorprendido, yo estaba sorprendido. Y no sé cómo terminaste la pregunta. No, no, te quería preguntar el plano personal y eso que respondiste recién. No, el plano O sea, yo personal, pensé que había sido un dolor, pero veo que no, no es así. perdón, cuando empezó parecía que era un dolor. Pero o cuando fueron las donaciones, porque las donaciones vienen a mi casa, Fernando Farina y Roberto Amigo, a decirme que iban a hacer esto, una sala de los 90 en el Museo de Bellas Artes, que empezaban a hacer otra cosa. Entonces me decían, bueno, tenés que donar todo. Yo no miraba y decía, ustedes están borrachos, no, no, eso no, no, y aparte no me quería desprender de las cosas. Pero con el paso del tiempo, yo sabía que había algunas piezas que quería que estuvieran ahí, porque había un par o más de un par que las quería todo el mundo. Claro. Yo venía acá y decía, yo no vendo, y los coleccionistas venían por atrás y me decían, te compro tal a tanto. Y los precios que me decían, yo decía, no, vendo. Y no quería vender. Pero el Winco de Pombo, Sí. que para mí es una obra. Hay obras, vieron que yo el nombre que les doy son, yo uso la palabra Aleph. Obras Aleph. ¿Viste? Vos clavas una obra ahí y a partir de esa obra te vas para atrás, te vas para adelante, te vas para los costados, puedes hacer cualquier cosa. Contás la historia de la Argentina desde esa obra. Y no todas las obras tienen esa virtud. El Winco de Pombo, el Winco de Pombo puede hablar de economía, puedo hablar puedo hablar de cualquier cosa. Sustitución de importaciones. Es el Winco de Pombo, se hacían en Ramos Mejía, y ahí te agarrás una Panamericana y empezás a hablar de una manera, y después, ¿cómo está pintado? Es el dripeo de Pollock, y todo lo que significa. Y ahí escuchó música él, que escuchaba los Beatles cuando empezó. El Winco, lo que fue, veo los canas y digo, Parece que nosotros vimos los Wincos, ¿no? Mi mamá trabajó ahí. ¿Tu madre trabajó ahí? ¿En serio? Mirá, y es decir, y tiene eso. Pero yo sabía y yo quería, es decir, me la podía haber comprado cualquiera, podía estar en algún lado, pero el mejor lugar donde tenía que estar el Winco de Pombo era el Museo Nacional de Bellas Artes. Ni siquiera el moderno, ¿eh? No había nada. Y estuviera afuera tampoco. Yo quería que estuviera en el Bellas Artes. Y hoy cuando la veo en el Bellas Artes, no es que, sí, durante mucho tiempo yo me acuerdo, pasaba por un lugar, la miraba, siempre la miraba la obra, porque estaba, y después cuando no la vi más me sentía mal, ¿viste? Digo, no está donde está el Winco, ¿qué pasó con el Winco? Pero ahora cuando lo veo, sé que está en el Bellas Artes, descanso, estoy muy bien. Estoy muy feliz por el lugar donde llegaron. Y después, todas las obras, estas se vendieron a buenas colecciones. Y van a ser queridas, van a ser valoradas, y fueron valoradas por lo que jugaron respecto de precios en algún caso, ¿no? Negro, tenemos Y eso 10 minutos más. Ahí está el Winco. mirá. Tengo una pregunta, ¿puedo? Mire, María? ¿Ven? Sí, claro, María. Vale. Yo me acuerdo una vez empecé a decir todo lo que puedo decir del Winco lo tengo, pero algún día quiero escribir de esto, como un libro. Porque es la historia de la Argentina este trabajo. Ya solo con esto, con sustitución de importaciones, empecemos a hablar de ese tema, empecemos a hablar, a ver qué representó, qué significó. Y como es un montón de cosas. El dripping, bueno, y los 90, y Pombo, etcétera, etcétera, La etcétera. cajita de- Gustavo, tengo una pregunta. Bueno, Un Mary, montón en realidad. Yo soy profesora de arte, María, profesora de fuerte. coleccionismo y sos tema de mis clases. Yo soy tema de tu clase. Sí. ¿Se dan cuenta? Eso a mí me sorprende. No, Sí. perdóname, una cosa. La primera vez que veo un paper de una socióloga, que dice el caso del coleccionismo en la Argentina, el caso paradigmático de Gustavo Brusone, y cómo hablaba de mí, soy motivo de estudio, ¿viste? Como la meba. La meba
y que nació en tal momento, hizo esto, hizo el otro, pasó de acá, pasó de allá. Yo me sorprendía, me Ya encanta. hace varios años que eso es motivo de estudio. Sí, No me bueno, sorprende. pero sí, Así hago yo en mis clases a mis estudiantes, Sí. les cuento cuándo naciste, cuándo empezaste a coleccionar y todo, sin saber un montón de cosas, seguramente. ¿Seguís comprando? sí. Bueno, este es el otro tema que tengo siempre que encargarme de, porque tengo un reproche. Estoy casado ahora, nuevamente, con un artista. Y un artista que es una especie de aristócrata del arte argentino, porque es nieta, hija de artistas. Es decir, que es Tiziana Pierri, que viene de una tradición muy grande que se remonta a comienzos del siglo XX. Entonces, y cuando yo hablo del Rojas, y estoy hablando del Rojas, de los 90, qué sé yo, me mira y me dice, ¿por qué? ¿Solo coleccionaste los 90? Digo, no. Después seguí. Por eso tengo obras tuyas antes que nos casáramos, antes que empezara esta historia de amor increíble. Yo ya tenía obras tuyas y sí seguía haciendo otras cosas. Es decir, no solo guardé los 90, sino que en un determinado momento avancé. Y siempre me arrepiento de haber sido tan cerrado en no querer tener obras de nadie que no fuera del grupo del Rojas. Porque yo hay un momento, en el 95, Gumiar da un curso en el Rojas que se llamaba El Tao del Arte. Yo me anoto, me inscribo, que tengo el papelito de inscripción, todo. Iba a las clases de Gumiar, estaba ahí, y me acuerdo, anotaba cosas y todo. Y yo lo que dije cuando terminé ese curso es, yo quiero tener los artistas que dice este tipo. Entonces, mi colección tenía que ver con el criterio curatorial de Gumiar Maya. También esa era otra cosa de no equivocarme a la hora. Imagínense que tomo el nombre de todos ustedes, hoy, ahora, y digo, bueno, yo quiero tener una obra de cada uno de ustedes, de los que están en esta obra en este momento. Y era una cosa así. ¿Quiénes mostraron en Rojas en este periodo? Yo quiero tener obras de él. Pero fui un idiota. Esto lo digo. Porque yo tenía intuiciones. Yo veía la obra de Santiago García Sáenz y decía, ¡guau! Y había otro que me decía, una mierda, no sirve para nada. De Maki. No, Maki es un... Sí, boludo, no compré Maki. No. Y aparte que soy tan amigo de Jorge, ¿entendés? ¿Por qué no me quedé con obras de él? ¿Por qué no compré más siquiera? ¿Por qué no? Hay 2, 3 cosas, pero hay muchos otros que yo tendría que haber tenido. Después seguí comprando. ¿Siempre obras de artistas contemporáneos? ¿O Sí. seguís comprando de los 90, No. obras hechas en los 90? Me ofrecen obras de los 90 cada tanto y cada tanto he comprado. Ponele, un amigo de Londaibere tenía una obra, qué sé yo, y vienen y me dicen, ¿la querés? Y la compro por ahí. Pero en general busco cosas nuevas. Es decir, trato de ampliar. Y ahora lo estoy decidiendo todo eso con Tiz. Lo decido muchas cosas con Tiziana. Bueno, mi casa está en obra. En un momento de mi vida. A veces digo, ¿cómo no me suicido? Pero estoy ahí y todo, la cocina, todo. Ya hace 4 o 5 meses, está cambiando todo. Y por supuesto, vienen y me dicen, oye, acá vamos a poner tal cosa y tal cosa. Yo digo, claro, nunca tomé decisiones con otra. Entonces es difícil ahora tener que congeniar todo, pues por supuesto. Sabe mucho más que yo y me dice muchas más cosas y me da indicaciones y que yo. No sé, los que están casados acá lo pueden saber, la relación que puede haber y cómo nos pueden indicar cómo es la vida y el camino al cielo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, sigo comprando. Tampoco lo hago con la intensidad que lo supe hacer. Pero yo llegaba a fin de mes sin guita siempre. Yo miraba la cuenta, tuk, y es más, en una época había descubiertos y los cubría todo el tiempo. Pero ahora me calmé. 5 minutos, última pregunta. Rosane. Yo quería hacerte una pregunta con respecto al el armado del pequeño museo, quizás, de tu colección. Si es que tenés algún criterio de curaduría o de prestes atención al posicionamiento de las obras de alguna manera. Bueno, en el año 2009, yo me contacto con una persona a la que le di una obra para que restaurara, que es Roberto Machiavelli, que vive en Tigre. Roberto, ¿no? Vive en Tigre, qué sé yo lo conocí, era amigo de un amigo, y me hacía marcos y qué sé yo. Y un día le di una obra para restaurar. Cuando me hace la devolución, le presento un informe, digo, pero esto puede servir para catalogar todo. Y ya en mi colección, Ana Gallardo, la artista Ana Gallardo, había empezado a trabajar haciendo la catalogación. Me decía, vos tenés que tener la catalogación, esto no puede ser, que acá... Bueno, está bien,
decía yo. Y Ana trabajó un tiempo, no iba a terminar. Y Roberto continuó ese trabajo. Ahí le dije, ¿vos te animás a hacer esto? Me dice, sí, yo por ahí una vez por semana puedo venir, empiezo a hacer, pero yo. Y él fue el que empezó a hacer eso de ocupar. Pero el curador de la colección soy yo como curador. Pero él también lo que dice es, che, acá tenemos este pedazo de pared. Entró esta obra, tenemos esta cosa, ponemos acá. Le digo, dale, hacelo, hacelo. Y Roberto toma decisiones, pero en general, bueno, son lo que critica también Tiziana, que dice, ¿por qué está acá? ¿Por qué está la otra cosa? ¿Cuál es el criterio? Vamos a cambiar todo. Yo digo, sí, señor, sí, vamos a modificar. Vamos a hacer esto. Todo el tiempo. No, no, pero va a estar bueno, está bien. Entonces no son los 90 como tal, sino que son otras cosas. Y el criterio curatorial, te vuelvo a repetir, no fue mío, fue de Gumia. Él dijo esto y esto, y yo traté de conseguir esto y esto. Es más, dentro del artista tal, era la obra tal, no era cualquier obra, sino alguna cosa así. Y así empezó. Y después, en general, yo trato de escuchar eso. Yo siempre digo que yo no es que supe ver, pero que qué buena mirada, qué bien que estuviste, viste, la suerte. No, yo supe oír. Yo supe oír. Porque tal que viene, te dice, viste, vas a una feria, no, qué buena obra esta, se hacen los cancheros. No me pagan lo que sea, no sé si me va a ir bien y todo. Bueno, ¿quién te habló de este artista? No, me calenté porque la vi. Me parece fantástico comprarla, me parece divino. Hace eso. Pero tenés que estudiar mucho para poder, creo yo, armar una colección. Lo digo para que la colección después tenga sostén y sea importante, pero podés llegar a armar una colección sin darte cuenta también. Y conservaste algo que estaba pasando en ese momento. Yo siempre pienso en los rusos, en comparación con los argentinos, que llegaban a París a finales del 19, comienzos del 20, y digo los rusos porque fueron rusos los que compraron Yuyurgin, es decir, tipos que hicieron unas colecciones que después la revolución se las confiscó, pero que quedan todavía, y están. Yo es un viaje que no pude hacer nunca a San Petersburgo, a ver esas colecciones que fueron llevadas de un lado al otro, pero que son mejores que las del MoMA, lo que armaron. Hay uno de los coleccionistas rusos que lo llaman, se lo conoce como el que pudo haber sido el dueño de las señoritas de Avignon, ¿no? Imagínense, solamente ya te da pedigrí como coleccionista que pudiste haber sido el dueño de las señoritas de Avignon, con lo que significa ese cuadro para la historia del arte y el quiebre que representó y todo, aunque lo quieran sacar ahora, ¿vieron? Porque en época de cancelación, Picasso pintaba prostitutas, entonces este es un degenerado, pero no creo que lo vayan a sacar del MoMA ese trabajo. Pero el criterio curatorial vino de otro lado. Y a veces yo lo que digo es, concentrate a los que empiezan a coleccionar. Digo, concentrate en el que dirige este lugar. Y al concentrarte en el que dirige este lugar, seguí los artistas que están mostrando en este lugar. Por eso, cuando nació Belleza y Felicidad, yo me acuerdo que no la primera muestra, cuando empezó al poco tiempo, yo le dije a Fernanda Laguna, ¿qué hora me llegó esta muestra? Esta. Buenísimo. La compro. Y yo compraba obras de todas las muestras en base a lo que Fernanda decidía. Es más, hubo un momento donde había una pared en Belleza y Felicidad que eran todas obras mías y que fue reproducida con el tiempo en algún libro, que eran todas obras de mi colección. Entonces, ¿por qué seguía? Estoy siguiendo a la curadora del espacio. Entonces, tengo más fe en eso que en lo que puedo tener yo así, suelto en una feria, diciendo, me interesa esto, estas pegas de acá. No. No, Trato de oír. negro. No. Esto tiene que seguir. Si yo vengo de donde vengo, pude armar una colección, ustedes todos lo que tienen que tratar es de convivir con originales. Así sean los que te pintan la nena y la beba que hace dibujitos, pongan originales y empiecen a buscar. Y siempre va a haber alguien que tiene una mirada un poco más allá, que juega la vida a hacer esto, y bueno, y lo podemos acompañar. Eso. Muchas gracias.